Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, soy fisioterapeuta y en este video les voy a contar qué tan costoso sale estudiar fisioterapia. Antes de empezar con este video, quiero invitarte para que te suscribas a este canal. Este es un canal dedicado a la fisioterapia. Si te gusta esta profesión, si te gustan las ciencias de la salud, te invito para que te suscribas al canal. También quiero invitarlos para que me sigan en Instagram. Yo no soy muy constante publicando, pero sí leo todos sus mensajes. Entonces, si tienen alguna duda y creen que yo la puedo resolver, escríbanme que yo con mucho gusto voy a estar ahí para ustedes. Aparte, de vez en cuando subo una que otra historia, les cuento alguna cosita que siento que no es como tan largo como para hacer un video, entonces se los cuento por allí. Y bueno, empecemos con el video. Como les decía en la introducción, les voy a contar qué tan costoso sale estudiar fisioterapia. Y lo voy a hacer basado en mi experiencia. Yo estudié en Colombia, pero quiero que ustedes tengan en cuenta todos estos consejos que les voy a decir para que puedan ir haciendo un presupuesto. Si están en el colegio, pues perfecto, van haciendo un presupuesto desde ya, se van poniendo una meta, si tienen que ahorrar, si tienen que trabajar, si tienen que apretarse en el cinturón un tiempo para poder empezar a hacer un colchoncito, cosa que cuando entren a la universidad pues tengan ahorros para poder sostenerse durante algún tiempo. Entonces, empecemos, pues lo primero y lo más importante es el valor del semestre. Fisioterapia no es una carrera de las más costosas, tampoco es una carrera de las más económicas, pero el semestre va a variar mucho de acuerdo a la universidad. Si ustedes estudian en una universidad pública, va a ser muchísimo más económico que en una universidad privada, y si estudian en una universidad privada, pues el valor del semestre va a variar. Va a variar entre la acreditación de la universidad. Hay universidades que tienen una acreditación más alta, por lo tanto pueden cobrar más por los semestres, hay otras que no tanto. Más o menos acá en Colombia el semestre lo podemos encontrar en universidades privadas desde 1.800.000, 2 millones de pesos hasta 7 millones de pesos, 8 millones. Eso varía mucho. Cuando yo estudié en una universidad acreditada, de las más costosas, pero aún así estudié y durante mi época de estudio no pagué ningún semestre. Estudié con media beca y con la otra mitad fue con un crédito educativo, que luego les quiero contar mi experiencia con el crédito para que de pronto perdamos el miedo y dejemos de pensar que no podemos estudiar porque no tenemos dinero. Hay muchas opciones. Cuando yo estudié, el semestre valía 5 millones de pesos. Yo estudié entre el 2011 y el 2016. No siempre valió 5 millones de pesos. Yo empecé pagando como 4.600 y terminé pagando como 5.200. Cada año le van subiendo al costo de la matrícula de acuerdo a lo que les digo a la universidad, a las acreditaciones. Entonces uno no va a pagar el mismo precio durante toda la carrera. Igual no se preocupen, si ustedes no tienen el dinero, pues pueden ir buscando formas de financiar su profesión, de financiar su pregrado para que puedan estudiar y luego cuando sean profesionales pues pagan. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. También es importante que como es semestral, pues hay que pagar esto 2 veces al año. Muchas veces hacemos un presupuesto anual, entonces tengamos en cuenta que son 2 semestres los que hay que pagar al año. Otra cosa que es muy importante para tener en cuenta del costo de la carrera son los pasajes o el costo que uno va a pagar en transportes. A veces uno piensa, listo, voy a estudiar en la universidad, entonces el semestre vale 2 millones, entonces 2 millones y ya. Y resulta que uno tiene que ir a la universidad, y a veces cuando uno está en el colegio, pues por ejemplo en mi caso yo tenía ruta, entonces mis papás me pagaban ruta, yo no sabía que era pagar un pasaje. En algunos casos vivía yo muy cerquita a la casa, entonces me iba caminando, entonces no pagaba pasajes, entonces no tenía como ese hábito de pagar pasajes para transportarme e ir al colegio. En la universidad sí entra ese costo, entonces tengan en cuenta el costo de los transportes, cuánto van a pagar en transportes, a qué distancia quedan las universidades. Cuando ustedes vayan a ver universidades, no solo piensen en la matrícula, piensen en la distancia. ¿Cuánto me va a valer el transporte? ¿Un solo pasaje me va a servir o será que tengo que coger varios transportes para llegar? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Y lo que les digo, pues varía de acuerdo a la ciudad donde ustedes estén. Otra cosa también muy importante es la vivienda. Muchas personas les pasa como me pasó a mí, que no vivíamos cerca a lugares universitarios, a ciudades donde hay universidades. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Irnos a vivir a esas ciudades. Y pues eso conlleva un gasto de vivienda, de arriendo, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo digo porque yo conocí muchos en la universidad que les tocó eso, habían personas de diferentes ciudades del país y todos tuvimos que trasladarnos, así como habían personas que seguían viviendo con los papás porque vivían en la ciudad. Si tú vives con tus papás, pues no hay problema, pero si no, ten en cuenta esos gastos de vivienda, entonces pueden ir haciendo un cuadernito y ahí apuntando semestre, transporte, vivienda. Si se van a trasladar, pues lo ideal sería irse a vivir cerca a esa universidad, pero entonces averigüen qué vale los arriendos cerca o si es más barato lejos, si pues prefieren pagar pasajes, bueno. Y por último, de todo lo que es como manutención, es importante tener en cuenta la alimentación. En el colegio uno está acostumbrado que los papás le envían a uno lonchera o por ejemplo a mí me daban dinero diario y pues a mí me daban el diario, yo me lo gastaba en las onces y llegaba a almorzar a la casa. En la universidad no pasa así, en la universidad a veces uno tiene que estar todo el día en la universidad, entonces tú apenas si desayunas en tu casa. Entonces dentro de ese presupuesto tienes que mirar cuánto vale un almuerzo en la universidad, si en la universidad los venden, que casi en todas las universidades los venden, o hay universidades donde quedan muy cerca restaurantes que valen los almuerzos ahí, vale la pena comprar todos los días o de pronto es más económico que la mamá a uno le empaque en una tacita el almuerzo y uno lo lleva a la universidad, o si uno se va a vivir solo, pues si uno está dispuesto a cocinar, pues cocina. Y esos son como los gastos de manutención que uno tiene que tener en cuenta. Aparte uno también tiene que tener en cuenta que en la universidad le van a pedir otras cosas. Uno no puede pensar, no, listo, cubro pasajes, cubro comida, cubro semestre y ya. No. A veces uno llega a clase y los profesores, bueno, vamos a hacer un trabajo sobre tales artículos, en total es un paquete de 25 hojas y los dejamos en la fotocopiadora y uno tiene que ir a comprar el paquete. No es muy costoso, pero hay que tener en cuenta esos costos de fotocopias que pues son importantes, porque ¿cómo va a hacer uno el trabajo si no tiene el paquete de fotocopias? Entonces si uno se va sin un quinto de dinero, pues cuando sea la hora de sacar las fotocopias, pues no va a tener cómo. Entonces es importante tener en cuenta que piden fotocopias. Esto lo piden para todas las carreras, que piden fotocopias, piden libros. Yo en lo personal nunca compraba los libros. Yo en lo personal lo que hacía era salir corriendo del salón a la biblioteca y alquilaba los libros. Si me demoraba con el libro, que en algunos casos me llegó a pasar que se me quedaba el libro en la casa y yo tenía que entregarlo, me cobraban una multa, entonces era otra suma de dinero que tenía que pagar. También piden unos materiales, no son materiales costosos, voy a hablarles en otro video cuáles son esas cosas que tenemos que comprar los estudiantes de fisioterapia. Y aquí entre nos les cuento que yo nunca compré materiales, yo no compré como esos materiales que me pedían porque a mí el dinero no me alcanzaba y aunque parecía que no fueran costosos, pues para mí eran costosos. O sea, a mí me descuadraban mi presupuesto mensual, entonces yo a veces llegaba a clases sin materiales y mis compañeros me prestaban, entonces mientras íbamos aprendiendo una cosa, casi siempre todo es paciente, fisioterapeuta, entonces yo hacía de paciente y el que hacía de fisioterapeuta usaba sus herramientas y cuando cambiábamos seguíamos usando las herramientas que tenía mi compañero, entonces lo hacía y aún así pude estudiar y aún así aprendí. No me limité porque no tuviera para comprar esas cosas, pero bueno, hay que tener en cuenta esas cosas, no son muy costosas, pero también es importante saberlo. Otra cosa, para estudiar fisioterapia piden en algunas universidades una bata, por ejemplo en mi universidad desde primer semestre me pidieron una bata, en cuarto semestre un uniforme y en este momento también les piden una sudadera, porque como ustedes saben nosotros prescribimos ejercicio, pues tenemos que hacer ejercicio. Y en la universidad donde yo estudié también piden una sudadera, que también es importante tener en cuenta sus gastos, así como cuando uno entra a un colegio nuevo uno tiene en cuenta el uniforme, en la universidad también hay que tener en cuenta que para estudiar fisioterapia
las universidades exigen uniforme, pero ojo, no todas las universidades exigen el uniforme desde primer semestre. En mi caso fue desde quinto, entonces también había que tener en cuenta pues la ropa, porque la ropa se gasta, los zapatos, todo ese tipo de cosas de primero a cuarto semestre, pero el uniforme sí, después de cuarto todo el tiempo uniforme, entonces a veces no solo un uniforme es chévere, sino por lo menos dos uniformes, de tal forma que uno se quite el uniforme, lo lave, se ponga el siguiente y así, porque todos los días lo va a usar. Detrás del uniforme vienen algunas cositas como los tenis, los zapatos que tienen que ser unos zapatos especiales, de acuerdo a la universidad. Hay universidades que dejan que uno use cualquier tipo de zapatillas o de zapatos. En el caso de mi universidad tenían que ser de un color específico, nos exigían una camisilla o una camiseta debajo del uniforme, unas medias de un color específico. Entonces, aunque uno no se vaya dando cuenta, esos son gasticos que uno va necesitando y listo. Yo creo que eso es como lo que le piden a uno en la carrera y lo que uno tiene que tener en cuenta en el momento de estudiar cualquier profesión. Lo que les digo, fisioterapia no es una carrera súper costosa que todos los días a ti te pidan, mejor dicho, el montón de útiles, ¿no? Otra cosa para tener en cuenta pues es obviamente cada semestre uno tiene que tener una agenda. Es importante tener carpetas porque como los trabajos los mandan en paquetes de fotocopias, pues eso era en mi caso. No sé si ahora todo sea por PDF, que sería mucho mejor. Y por último, y algo muy importante que a mí sí me facilitó mucho en las épocas de estudio, fue un computador portátil. Algunos compañeros tenían tablet, iPad, pero en mi caso, cuando yo cumplí 18 años, me regalaron un computador portátil chiquitico y eso a mí me facilitó muchísimo la vida en la universidad, tanto para hacer los trabajos. Si bien es cierto, la universidad nos prestaba computadores, pero pues no es lo mismo que uno tener el de uno, ahí llevar los trabajos, y yo todos los días cargaba mi computador en la maleta. Habían compañeros que tenían otros dispositivos, pero sí es muy importante y sí le facilita a uno la vida mucho tener un dispositivo electrónico en donde uno pueda ir haciendo trabajos. Que si tú tuviste clase de 7 a 9 de la mañana, pero de 9 a 11 no tienes clase y vuelves a tener clase de 11 a 1, pues aprovechas con tu computador mientras vas charlando con tus amigos y vas haciendo trabajos. O cuando dejan trabajos en grupo, pues mientras uno hace algo en el computador de uno, el otro va haciendo otra cosa y así. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Les repito, no es una carrera costosa. Yo usaba al máximo las herramientas que la universidad me brindaba. La universidad le daba a uno wifi, entonces yo nunca tuve un plan de celular en la universidad porque yo me conectaba al wifi de la universidad, tanto el celular como el computador. La universidad le daba a uno la biblioteca, yo usaba la biblioteca, o sea, allá en la biblioteca ya me conocían porque pues yo me la pasaba pidiendo libros prestados. Entonces, todo se va a hacer más costoso de acuerdo como a las posibilidades que uno tenga. Entre uno más dinero tenga, pues más dinero va a gastar. Pero cuando uno se da cuenta que no tiene tanto dinero y que tiene que ahorrarlo, pues busca la forma de aprovechar. Por ejemplo, otra cosa que yo no hacía era comprar almuerzos en la universidad porque me salía muy costoso. Yo siempre veía la forma de llevarme almuercito y calentaba en la universidad. Entonces son todo ese tipo de cosas. Y listo. Hasta aquí el video de hoy. Con eso les cuento qué tan caro es estudiar fisioterapia. Siempre tengan en cuenta que estudiar en la universidad no cuesta solo lo que vale el semestre. Tengan en cuenta esos otros gastos, tanto para que ustedes los prevean en su presupuesto como para que sus papás sepan. Ustedes no le pueden decir a sus papás, no, es que el semestre vale 2 millones, deme 2 millones y yo con eso miro. Y de qué va a vivir, qué va a comer, cómo se va a transportar, todo eso inclúyalo dentro del presupuesto. Si ustedes todavía están en el colegio, háganlo. Estudien el presupuesto, vayan a muchas universidades, no solo piensen en la universidad más costosa o en la más barata. A veces la más barata les puede quedar muy lejos y les va a salir mucho más costoso, van a perder mucho tiempo en el trayecto. De pronto una más costosa que esté más cerca les puede salir más económico. Entonces estudien todo eso. De verdad que me alegra subir un video más a este canal. Espero con esto haberles podido dar un poquito más de claridad. Cuando uno está en el colegio, uno pues está acostumbrado al colegio, a que todo se lo dan, a que uno depende de los papás, que la lonchera, que en las once. Cuando uno está en la universidad,
uno es un poco más independiente. Entonces hablen eso con sus papás, aprovechen que están en el colegio para empezar a ahorrar, para empezar a buscar fuentes de ingreso. Les insisto, no busquen un trabajo antes de entrar a la universidad. Después de que estén en la universidad, ya miren y analicen cuáles van a ser sus tiempos libres para que puedan buscar un trabajo y ese trabajo les pueda ayudar con esas cositas. Si ustedes ya están estudiando fisioterapia y creen que me faltó incluir algo dentro de estos costos, déjenlo en los comentarios para que otros niños puedan leer en los comentarios qué otras cosas hacen falta. Si ustedes estudian en una universidad pública, pues si no les molesta, dejen en los comentarios cuánto se paga. Entonces, yo estudio fisioterapia en la Universidad Nacional y pago tanto. Así los futuros fisioterapeutas que están viendo este video pues se pueden basar. Si tú estudias en otro país y quieres compartirnos los gastos aproximados que tienes, sería genial que los dejaras también en los comentarios. Así vamos teniendo no solo este video de información, sino también la cajita de comentarios de información. Recuerden que si tienen alguna duda también la pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir a mi Instagram, que lo voy a dejar por acá, y con mucho gusto resolveré sus dudas. No se les olvide suscribirse a este canal, compartir el video con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos hasta el próximo video y que Dios los bendiga.